La estación diplomática colgaba en la oscuridad entre dos mundos. Un enorme anillo de metal y vidrio que brillaba con las luces de 1000 ventanas. Dentro del gran salón ceremonial, representantes de 12 especies diferentes se habían reunido para presenciar algo que nunca antes había sucedido. Un humano estaba a punto de casarse con un noble Valoran, y ninguno de los dos quería estar allí. Jake Morrison se paró en el altar con su uniforme militar formal. La tela azul oscuro presionaba con tanto cuidado que podía cortar vidrio. Tenía la mandíbula apretada, los ojos verdes fijos en algún punto lejano. A los 32 años, había luchado en 7 batallas importantes durante los conflictos fronterizos y ganó más medallas de las que le importaba contar. Se había enfrentado al fuego enemigo sin inmutarse. Pero en este momento, parado frente a cientos de dignatarios alienígenas, quería estar en cualquier otro lugar. Comenzó la música, algo que se suponía que mezclaba las tradiciones humanas y Valoran, pero que en su mayoría sonaba extraño para todos. Jake observó cómo Barracant entraba al pasillo y, a pesar de todo, tuvo que admitir que era hermosa. Su piel plateada parecía brillar bajo las luces ceremoniales, y sus ojos violetas llamaban la atención incluso desde el otro lado de la enorme habitación. Vestía túnicas tradicionales de Valoran que fluían detrás de ella como agua, de color púrpura intenso con hilos de oro tejidos por todas partes. Lyra mantuvo su rostro perfectamente neutral mientras caminaba hacia el humano que la esperaba. Por dentro, sentía una mezcla de resignación y decepción apenas disimulada. Este era su deber con su gente, con la alianza que mantendría a salvo a ambas especies. Pero eso no significaba que le tuviera que gustar. Los humanos eran tan pequeños, tan frágiles, tan efímeros. Quemaron sus breves existencias con una intensidad que su gente encontraba inquietante. Este humano en particular parecía lo suficientemente tranquilo, pero Lyra sabía lo que acechaba debajo de ese exterior controlado. Caos, emoción, inestabilidad. Llegó al altar y se paró junto a Jake. Era alto para ser humano, aunque todavía varios centímetros más bajo que ella. De cerca, pudo ver las pequeñas cicatrices en sus manos, la mirada curtida de alguien que había visto combate. Sus ojos se encontraron con los de ella por un momento, y ella vio algo allí que no esperaba. Comprensión. Él tampoco quería esto. La ceremonia se llevó a cabo en ambos idiomas con traductores que se aseguraron de que todos pudieran seguirla. Jake repitió las palabras que le habían enseñado, con la voz firme y clara. Lyra hizo lo mismo. Su acento melódico Valoran, haciendo que incluso las frases formales suenen a música. Intercambiaron los símbolos de la unidad, una pequeña banda de metales mezclados para él y un colgante cristalino para ella. Cuando llegó el momento del beso tradicional, dudaron. El momento se alargó incómodamente. Probablemente deberíamos hacer esta parte, murmuró Jake en voz baja para que solo ella pudiera escuchar. Lyra asintió una vez, inclinándose ligeramente hacia abajo. El beso fue breve, formal y completamente sin calidez. La multitud estalló en corteses aplausos. De todos modos, políticos y líderes militares de todo el sector se pusieron de pie y aplaudieron, celebrando una unión que uniría su alianza de una manera que los tratados simples nunca podrían. La recepción que siguió fue peor que la ceremonia. Jake y Lyra se sentaron en la mesa principal, sonriendo cuando era apropiado y conversando brevemente con varios funcionarios que se acercaron para felicitarlos. Cada conversación se sintió ensayada. Cada sonrisa se sentía falsa. Su gente debe estar muy orgullosa, dijo el embajador Kelvin. Un diplomático humano con demasiado entusiasmo y poca conciencia de la tensión en la mesa. De hecho, Lyra respondió suavemente. Es un honor servir a la alianza. Jake no dijo nada, solo sintió y tomó otro sorbo de agua. Le habían aconsejado que no bebiera alcohol esta noche, aunque no quería nada más que difuminar los bordes de toda esta experiencia. A medida que avanzaba la noche, bailaron porque se esperaba. Jake era lo suficientemente competente, ya que se le dieron lecciones específicamente para este evento. Lyra se movía con la gracia natural de su especie, haciéndole parecer torpe en comparación, a pesar de que estaba haciendo todo correctamente. ¿Cuánto tiempo tenemos que quedarnos? Jake preguntó en voz baja mientras se balanceaban con otra canción desconocida. Hasta que no se considerara un insulto irse, respondió Lyra. Quizás otra hora. Genial, la expresión de Jake no cambió, pero ella captó el borde de la frustración en su voz. Finalmente, afortunadamente, terminó la recepción. Fueron escoltados a sus nuevos aposentos en la estación, una suite que había sido decorada para adaptarse a las preferencias tanto humanas como de Valoran. La sala de estar principal era espaciosa, con dormitorios separados conectados por una sala común compartida. Jake miró a su alrededor ya identificando qué habitación sería la suya. Tomaré la cámara anunció Lyra, moviéndome hacia la habitación con techos más altos y controles de temperatura más fríos. Bien por mí, respondió Jake, dirigiéndose hacia la otra habitación sin ceremonia. Se quedaron parados allí por un momento en la sala común, dos personas legalmente unidas que eran esencialmente extrañas. Sé que esto no es lo que ninguno de nosotros habría elegido, dijo Jake finalmente, rompiendo el incómodo silencio. Pero ambos entendemos por qué tenía que suceder. Me mantendré fuera de tu camino tanto como sea posible. Podemos ser civilizados en público y vivir vidas separadas en privado. Lyra lo estudió, sorprendida por su franqueza. La mayoría de los humanos que había conocido tendían a bailar sobre temas incómodos. Eso parece razonable. Yo tengo mis deberes con el cuerpo diplomático y tú tienes los tuyos con los militares. No hay ninguna razón por la que nuestros caminos deban cruzarse más de lo necesario. Acordado. Jake se volvió hacia su habitación y luego hizo una pausa. Por lo que valga, intentaré ser un esposo decente de la manera que sea importante para la alianza. No te avergonzaré a ti ni a tu familia. No espero menos, dijo Lyra con frialdad, y defenderé mi parte de este acuerdo con la dignidad que requiere mi posición. Jake sintió una vez y desapareció en sus aposentos. Lyra se quedó sola en la sala común durante un largo momento, mirando la puerta que se había cerrado entre ellas. Esta era su vida ahora, ligada a una especie que apenas entendía y a un hombre que no conocía. Pensó en sus hermanas de regreso en el mundo natal de los valorianos, ambas casadas con hombres de su propia especie que habían elegido libremente. La tercera hija rara vez tenía tales lujos. En su habitación, Jake se sentó en el borde de la cama y se quitó la chaqueta del uniforme, colgándola cuidadosamente en el armario. Miró el anillo de bodas en su dedo, los metales mezclados captando la luz. En algún lugar de la galaxia, el enjambre Griffin se estaba fortaleciendo, sondeando los límites del espacio conocido. La alianza entre humanos y valoranos era esencial para la supervivencia. Él lo sabía. Él creía en ello. Pero saber que algo era necesario no lo hizo fácil. Abrió un pequeño estuche y sacó un viejo reproductor de música, uno de los pocos artículos personales que había traído consigo. Al ponerse los auriculares, seleccionó una lista de reproducción de Ears, canciones que le recordaban a su hogar. Mientras las melodías familiares llenaban sus oídos, cerró los ojos y se dejó sentirla. La soledad la había estado reprimiendo todo el día. En la otra habitación, Lyra se quedó junto a la ventana mirando las estrellas. Activó su dispositivo de comunicación y envió un breve mensaje a su madre, informando a la gran matriarca que la ceremonia se había completado con éxito. La respuesta llegó rápidamente, palabras formales de aprobación y deber.
Lira desactivó el dispositivo y presionó su mano contra el cristal frío de la ventana. Ella había hecho lo que se requería de ella. Ella se había casado con el humano. Pero mientras miraba su reflejo en el cristal, el colgante cristalino colgando de su garganta, se preguntó cuánto tiempo podrían mantener esta educada distancia. ¿Cuánto tiempo antes de que comenzaran a mostrarse las grietas en este matrimonio diplomático? Fuera de sus aposentos, la estación continuó su interminable rotación, símbolo de unidad entre especies. Adentro, dos personas trataban de encontrar consuelo en la separación, sin saber que todo estaba a punto de cambiar. Habían pasado 3 meses desde la boda, y Jack Morrison se encontró mirando exhibiciones tácticas en la sala de guerra del crucero de batalla Darlington. El barco zumbaba con la actividad constante de un buque militar en patrulla activa, sus pasillos llenos de tripulantes moviéndose con propósito entre sus estaciones. Lira se sentó en el área de observación detrás de él, revisando los informes diplomáticos en una tableta de datos. Su presencia era un recordatorio constante de la vida a la que él no se había adaptado del todo. La asignación al valiente amanecer había sido un alivio para ambos. Le dio a Jack trabajo en el que concentrarse, deberes militares reales que alejaron su atención de la incomodidad de su arreglo. Lira había llegado como parte del contingente diplomático que representaba los intereses de Valoran en las operaciones humanas conjuntas. Mantuvieron sus cuartos separados, comieron en diferentes momentos e interactuaron principalmente durante las sesiones informativas formales. Pero últimamente, algo había estado cambiando. Lira se encontró observando a Jack con más frecuencia de la que le importaba admitir. Durante las reuniones tácticas, observó cómo su mente trabajaba a través de problemas complejos, desglosando escenarios que confundían a otros oficiales. Tenía una forma de ver patrones en el caos, de encontrar soluciones que parecían obvias solo después de explicarlas. La tripulación siguió sus órdenes sin cuestionarlo, no por miedo, sino por respeto genuino. Ayer mismo, había presenciado algo que se había quedado con ella. Un oficial subalterno había cometido un error crítico durante un simulacro de navegación, uno que podría haber dañado el barco si hubiera sido una situación real. El joven había estado aterrorizado, esperando castigo. En cambio, Jack lo había guiado con calma a través de lo que salió mal, le había explicado cómo solucionarlo y luego le había asignado capacitación adicional con el navegador senior. El alivio en el rostro del oficial había sido obvio. La comandante Morrison dirige un barco estrecho, había comentado su ayudante Valoran, pero justo. Los humanos hablan muy bien de él. Ahora, mientras estaba sentada revisando sus informes, Lira miró hacia arriba para ver trabajar a Jack. Se paró frente a la pantalla táctica, con los dedos moviéndose a través de los controles holográficos con práctica facilidad, ejecutando simulaciones de patrones defensivos. Había algo convincente en su enfoque. La forma en que excluía todo lo demás cuando estaba resolviendo un problema. Todo el ejercicio de entrenamiento del personal comienza en 30 minutos. Anunció la computadora de la nave. Los equipos de combate se reportan al gimnasio principal. Hake levantó la vista de su pantalla y sorprendió a Lira mirándolo. Por un momento, sus ojos se encontraron y sintió un aleteo inesperado de algo que no podía nombrar del todo. Apartó la mirada rápidamente, concentrándose en su tableta con más intensidad de la necesaria. Más tarde esa tarde, Lira tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. Ella fue al gimnasio principal para observar el entrenamiento de combate. Se dijo a sí misma que era simple curiosidad por las prácticas militares humanas, nada más. El gimnasio era un gran espacio abierto con pisos acolchados y varios equipos de entrenamiento a lo largo de las paredes. Alrededor de 20 miembros de la tripulación estuvieron presentes, incluido Jack, todos vestidos con ropa deportiva. Lira se paró en la ventana de observación sobre el piso del gimnasio, observando cómo Jack dirigía los ejercicios de calentamiento. Ella sabía que los humanos eran físicamente más débiles que los valoranos. Su gente tenía tejido muscular más denso, huesos más fuertes y reflejos más rápidos. Era simplemente un hecho biológico. Pero a medida que comenzaban los combates de entrenamiento, se encontró inclinada más cerca de la ventana. Hake se movió con una precisión que la tomó desprevenida. No era tan fuerte como lo sería un Valoran, pero era rápido y eficiente. Cuando se enfrentó a su jefe de seguridad, un hombre corpulento llamado Pete Collins. Cada movimiento tenía un propósito. No desperdició energía en técnicas llamativas. En cambio, redirigió la fuerza de su oponente, usó el apalancamiento y el tiempo para compensar cualquier diferencia en la fuerza. Tu comandante es impresionante, dijo una voz a su lado. Lira se volvió para ver al doctor Lisa Monroe, la directora médica del barco, una mujer de unos 40 años con ojos amables y cabello canoso. Él es competente, respondió Lira, tratando de sonar neutral. Lisa sonrió a sabiendas. Es uno de los mejores oficiales tácticos de la flota. Pero más que eso, él se preocupa por su gente. Es por eso que lo seguirían a cualquier parte. Lira observó cómo Jack ayudaba a un miembro más joven de la tripulación a mejorar su postura, demostrando la forma correcta con paciencia. ¿Por qué entrena tan duro? Los humanos tenemos tecnología, armas, barcos. ¿Por qué centrarse tanto en el combate físico? Porque nunca se sabe cuándo fallará la tecnología, respondió Lisa. Y debido a que la disciplina en un área crea disciplina en todas las áreas, Jack cree que la forma en que entrenas es la forma en que luchas. Si entrenas con precisión y dedicación, lucharás de la misma manera. El combate continuó, y Lira descubrió que no podía apartar la mirada. Había algo casi hermoso en la violencia controlada, la forma en que los cuerpos entrenados se movían por el espacio con un propósito intencional. Cuando Jack finalmente dio por terminada la sesión, respiraba con dificultad, su camisa oscura de sudor, pero había una leve sonrisa en su rostro. Parecía más relajado de lo que Lira lo había visto nunca. Esa noche, por primera vez desde que abordaron el Darlington, Lira y Jack se encontraron en su área común compartida al mismo tiempo. Hake se había duchado después del entrenamiento y estaba preparando una comida sencilla en la pequeña área de la cocina, algo que olía a especias y verduras cocidas. No sabía qué cocinabas, dijo Lira, de pie torpemente en la puerta de su habitación. Hake levantó la vista, sorprendido de verla. No bien, pero lo suficiente para alimentarme. La comida del mash hall se vuelve aburrida después de un tiempo. ¿Quieres un poco? Gané demasiado de todos modos. Lira vaciló y luego se acercó. ¿Qué es eso? Salteados, verduras, arroz, algo de proteína, nada lujoso. Bajó un segundo plato sin esperar su respuesta y dividió la comida entre ellos. Se sentaron a la mesita y durante unos minutos comieron en silencio. La comida era mejor de lo que Lira esperaba. Los sabores atrevidos y bien equilibrados. Vi tu sesión de entrenamiento de hoy, dijo Lira finalmente. Eres más capaz de lo que esperaba. Hake levantó una ceja. Esperado para un humano, ¿quieres decir? Lira sintió que sus mejillas se calentaban un poco. No quise ofender. Ninguna tomada. Somos más débiles que los valoranos. Eso es solo un hecho. Pero los humanos hemos estado luchando por toda nuestra historia. Hemos aprendido a ser buenos en eso. Dio otro mordisco y luego continuó. Tenemos un dicho en la tierra. No es el tamaño del perro en la pelea, sino el tamaño de la pelea en el perro. No comprendo. ¿Qué tienen que ver los perros con el combate? Hake sonrió. Una sonrisa de verdad que llegó a sus ojos.
Significa que la determinación y el espíritu importan más que la fuerza física. Un oponente más pequeño que se niegue a rendirse puede derrotar a uno más grande que se rinda. Lyra consideró esto. Su especie tiene muchos dichos sobre la lucha y la perseverancia. Nosotros sí. La Tierra no era un planeta fácil para vivir. La humanidad tuvo que luchar por todo. Supervivencia, territorio, recursos, libertad. Dio forma a lo que somos. Jake dejó el tenedor y la miró directamente. ¿Puedo hacerle una pregunta? Por supuesto. ¿Por qué te ofreciste voluntario para este matrimonio? Eres la tercera hija de una gran matriarca. Podrías haberte negado y alguien más habría sido elegido. Lyra se quedó callada por un momento, sorprendida por la pregunta. Porque era mi deber. Mis hermanas mayores tienen responsabilidades con la línea familiar y las alianzas políticas ya establecidas. Yo era la elección lógica. Y porque creía en la alianza, aunque no entendía a los humanos, no lo hacía. Jake captó el tiempo pasado. Ahora nos entiendes mejor. Estoy empezando a hacerlo, admitió Lyra. No eres lo que esperaba, Jake Morrison. Antes de que Jake pudiera responder, la alarma del barco sonó de repente. Luces rojas parpadeando en sus habitaciones. Ambos se pusieron de pie al instante, el entrenamiento se hizo cargo. Se activó el dispositivo de comunicación de Jake. Comandante Morrison, preséntese en el puente de inmediato, llegó la voz urgente de la capitana Hannah York. Tenemos inteligencia entrante sobre la actividad del enjambre de Creon. Es malo. Jake ya se estaba moviendo hacia la puerta. Lyra justo detrás de él. Llegaron al puente en menos de 2 minutos. Uniéndose al personal de comando reunido alrededor de la exhibición central, la capitana York, una mujer severa con cabello plateado y ojos agudos, señaló al mapa holográfico flotando ante ellos. Los sensores de largo alcance han detectado movimientos masivos de la flota de Creon, dijo sin preámbulos. Se están concentrando aquí cerca de las colonias del borde exterior. Inteligencia estima más de 3.000 biobarcos. El puente quedó en silencio. 3.000 barcos era una fuerza de invasión, no un grupo de asalto. ¿Cuál es su objetivo? Preguntó Jake, con la voz tranquila, a pesar de la gravedad de la situación. La mejor estimación es la colonia New Horizon. 2,3 millones de civiles, incluidas importantes poblaciones de refugiados, valoran. Lyra sintió que se le helaba la sangre. New Horizon fue una de las primeras colonias conjuntas, un símbolo de la alianza humana, valoran. Miles de su gente vivían allí, familias que habían huido de conflictos fronterizos y encontraron seguridad bajo protección humana. Flota de defensa en la zona. Jake ya estaba haciendo cálculos en su cabeza. 17 naves en total, fuerzas mixtas humanas y valoran contra 3.000 naves Creon. La expresión del capitán York era sombría. El comando está evacuando a quien puede, pero no hay suficientes barcos de transporte. La mayoría de esas personas aún estarán en la superficie cuando llegue el enjambre. Jake miró fijamente la pantalla, con la mandíbula apretada. Lyra podía ver su mente trabajando, repasando escenarios, calculando posibilidades. Ella sabía lo que él estaba pensando porque ella estaba pensando lo mismo. 17 barcos contra 3.000 no fue una batalla. Fue una masacre. ¿Cuánto tiempo hasta que el enjambre alcance un nuevo horizonte? Preguntó Jake. 48 horas. ¿Y cuánto tiempo hasta que lleguen los refuerzos? La capitana York sacudió la cabeza lentamente. 72 horas mínimo. El puente permaneció en silencio, todos entendiendo lo que eso significaba. Durante 24 horas, millones de civiles estarían completamente indefensos frente a una fuerza enemiga abrumadora. Jake enderezó los hombros. Me ofrezco voluntario para dirigir la flota de defensa. Consígueme todos los barcos que podamos reunir y una lista de los mejores oficiales tácticos disponibles. Comandante, esta es una misión suicida, dijo el capitán York en voz baja. Sí, señora. Lo sé, pero alguien tiene que darles tiempo a esas personas para evacuar. Bien podríamos ser nosotros. Lyra dio un paso adelante antes de que pudiera detenerse. Voy contigo. Jake se volvió para mirarla, con la sorpresa clara en su rostro. Lyra, no tienes que hacer eso. Esta no es tu lucha. Esa también es mi gente en esa colonia, dijo Lyra con firmeza. Y tanto si quería este matrimonio como si no, tú eres mi marido. A donde tú vayas, yo iré. Durante un largo momento, Jake le mantuvo la mirada. Algo pasó entre ellos, un entendimiento que no había existido antes. Él asintió una vez. Luego nos vamos en 6 horas. Todos, prepárense para partir. Tenemos un largo vuelo por delante. La flota de defensa reunida en el punto de reunión parecía lastimosamente pequeña frente a la inmensidad del espacio. 17 barcos de varios tamaños y clases colgaban en formación, sus luces de marcha creaban una constelación de desafío en la oscuridad. El Galleon sirvió como buque insignia con Jake Morrison coordinando desde la cubierta de mando central. Lyra se encontraba en una estación secundaria que servía de enlace con las tripulaciones de Valoran dispersas entre la flota mixta. El viaje a New Horizon había durado 36 horas de combustión intensa, llevando los motores a sus límites máximos de seguridad. Durante ese tiempo, Jake apenas había dormido. Lyra lo vio trabajar toda la noche, ejecutando simulación tras simulación, tratando de encontrar una estrategia que les diera incluso una pequeña posibilidad de éxito. Todos los escenarios terminaron de la misma manera. La flota se vería abrumada en cuestión de minutos. Pero Jake siguió trabajando, siguió calculando, siguió negándose a aceptar la conclusión obvia. Deberías descansar, dijo Lyra durante uno de los breves momentos en que la tripulación del puente rotaba para las pausas para comer. Necesitarás tu fuerza para la batalla. Jake levantó la vista de su exhibición táctica, con los ojos enrojecidos por el agotamiento. Descansaré cuando averigüe cómo mantener viva a esa gente. No puedes salvar a todos, Jake. Los números no lo permiten. Mírame. Había algo en su voz, un borde de determinación que rayaba en la obsesión. Lyra comenzaba a comprender que esto era lo que hacía peligrosos a los humanos. No sabían cuándo renunciar. Ahora, a medida que ingresaban al sistema New Horizon, esa determinación se pondría a prueba. El mundo colonial colgaba en el espacio como una joya azul y verde, pacífico e inconsciente de la muerte que se acercaba desde el sistema exterior. Los transportes de evacuación seguían despegando de la superficie, transportando a la mayor cantidad de personas posible, pero quedaban muchas atrás. Enjambre de Creton entrando en el rango de sensores, informó el teniente Karen Barnes desde su estación. Recuento confirmado, 2.800 barcos. Llegarán al campo de tiro de armas en 20 minutos. El puente se quedó en silencio. Lyra sintió que su respiración se aceleraba a pesar de su entrenamiento. Ella había visto combate antes, pero nunca nada a esta escala. Miró a Jake y lo vio cerrar los ojos por un momento, centrándose a sí mismo. Cuando los volvió a abrir, su expresión había cambiado. El agotado oficial táctico se había ido. En su lugar había algo más, algo frío, concentrado y absolutamente seguro. Todos los barcos, este es el comandante Morrison, la voz de Jake atravesó el canal de la flota con perfecta calma. Hoy enfrentamos probabilidades imposibles. El enemigo nos supera en número más de 100 a 1.
Según todos los cálculos lógicos, deberíamos perder esta pelea en minutos. Los ojos de Lyra se abrieron de par en par. ¿Qué estaba haciendo? No comenzaste un discurso de batalla diciendo a tus fuerzas que iban a morir. Pero no estamos aquí para ganar, continuó Jack. Estamos aquí para ganar tiempo. Cada minuto que los retenemos es otro transporte lleno de civiles que escapa. Cada segundo que seguimos luchando es otra familia que vive. El enjambre cree que huiremos. Piensan que veremos sus números y retrocederemos. No entienden que los humanos no corren cuando hay vidas en juego. No entienden que preferiríamos morir de pie que vivir arrodillados. Lyra vio el efecto de sus palabras en la tripulación del puente. Las espaldas se enderezaron, las mandíbulas se asentaron, el miedo se transformó en una determinación sombría. A nuestros hermanos y hermanas valoran que luchan a nuestro lado hoy, les hago esta promesa. Mantendremos unida esta línea. Le mostraremos a la galaxia lo que significa nuestra alianza. Y cuando los libros de historia cuenten esta historia, recordarán que estuvimos juntos cuando más importaba. Jaque hizo una pausa, luego terminó en silencio. Todas las naves, formación de batalla Delta 7, que vengan. El enjambre Crean apareció en la pantalla de visualización como una plaga de langostas. Miles de naves orgánicas que pulsaban con enfermiza bioluminiscencia. Se movían con una coordinación antinatural, la mente colmena los dirigía como un vasto organismo único. La vista era aterradora, hermosa en su horror. Las armas alcanzan en 30 segundos, informó Barnes, con la voz entrecortada. Aguanten el fuego, ordenó Jack. Déjalo cerrar. Quiero que tengan confianza. Lyra agarró el borde de su consola. Cada instinto gritaba disparar, atacar, hacer algo. Pero Jack esperó, observando el despliegue táctico con absoluta concentración. Las naves de Creon avanzaron, seguras de una victoria fácil. Ahora, dijo Jack en voz baja, todos los barcos, fuego. La oscuridad se iluminó con fuego de armas. Los misiles atravesaron el espacio, los rayos de energía atravesaron el vacío y las rondas de cañones ferroviarios crearon patrones mortales de metal. La flota defensiva se había posicionado en un estrecho corredor entre dos campos de asteroides, obligando al enjambre a canalizarse a través de una zona de matanza. Durante los primeros segundos, la estrategia funcionó a la perfección. Las naves Cretan explotaron por docenas, sus cascos orgánicos rompiéndose en silenciosas ráfagas de atmósfera congelada. Pero había muchos de ellos. Las fuerzas enemigas se están adaptando, informó el oficial táctico del crucero Doloran Silverton. Se están extendiendo para flanquear nuestra posición. Déjalos, respondió Jack. Todas las naves retrocedan al puesto de control alfa. Haz que nos persigan a través de los asteroides. La flota se retiró en un caos organizado, moviéndose entre enormes rocas espaciales mientras mantenía el fuego de cobertura. El enjambre Crean lo siguió, sus números les permitieron absorber horribles bajas sin ralentizar. Perdieron 10 naves por cada metro de espacio que ganaron, pero siguieron llegando. Jaque convirtió los asteroides en armas. Mientras las naves de Creon perseguían a través de los estrechos canales, ingenieros humanos detonaron cargas cuidadosamente colocadas, provocando que toneladas de rocas cayeran sobre las vasijas orgánicas. Fue brutal, efectivo y aún así no fue suficiente. Valiant Town, tomando fuego, llamó al oficial de control de daños. Escudos al 60%. La nave se estremeció cuando los cañones de Creon impactaron contra las pantallas defensivas. Lyra tropezó, atrapándose en su consola. Miró a Jack y lo vio ya emitiendo nuevas órdenes, sus manos volando por la pantalla táctica, reposicionando barcos, redirigiendo el fuego, encontrando ventajas en el caos. Silvertown informa daños críticos. Barnes dijo, están ventilando la atmósfera en las cubiertas 4 a 7. Dígales que retrocedan detrás de nuestra posición, ordenó Jack. Cubriremos su retiro. Pero el Silverton nunca lo logró. Lyra observó con horror cómo 3 barcos Crane arrumaban los escudos de los cruceros Valoran. El bioácido atravesó el casco y el barco se vino abajo en una cascada de explosiones. Cientos de vidas desaparecidas en segundos. Sigue luchando. La voz de Jack atravesó el impacto en el puente. Su sacrificio compra tiempo a la colonia. Haz que cuente. La batalla duró 2 horas. La flota humana y Valoran luchó con una ferocidad que sorprendió incluso a ellos mismos. Usaron todos los trucos, todas las tácticas desesperadas que Jack pudo concebir. Los barcos dañados sirvieron como señuelos, atrayendo fuego enemigo, mientras que otros atacaron desde ángulos inesperados. Los combatientes hicieron carreras suicidas para eliminar los grupos de comando Crean. Los equipos de ingeniería realizaron reparaciones bajo fuego que deberían haber sido imposibles. Y Jack orquestó todo. Su voz tranquila dirigiendo el caos hacia algo que se acerca al arte. Lyra lo vio transformarse ante sus ojos. Este no era el hombre callado que había compartido la cena con ella días atrás. Esto era otra cosa, algo que la galaxia aprendería a temer. Comandante, el buque insignia está sufriendo graves daños, informó el capitán York, con la cara cubierta de sangre por una herida en la cabeza que estaba ignorando. Los escudos han bajado al 20%. Brechas de casco en múltiples cubiertas. ¿Cuántos transportes se han escapado? Preguntó Jack. Todos ellos, respondió Barnes. El último acaba de despejar bien la gravedad. La tripulación del puente sobreviviente se animó, pero la expresión de Jack no cambió. Bien. Ahora los retenemos el mayor tiempo posible para darles distancia a esos transportes. Jaque, hemos hecho nuestro trabajo, dijo Lyra, acercándose a él. Podemos retirarnos ahora. Podemos sobrevivir. Todavía no. Cada minuto que nos quedamos es otro año luz que ganan esos civiles. El valiente amanecer se estremeció violentamente. Más advertencias aparecieron en todas las consolas. La mitad de la tripulación del puente estaba muerta o herida. Los incendios ardieron en secciones del barco que habían perdido los controles ambientales. Señor, hemos perdido el poder principal por las armas. Barnes informó. Solo baterías de emergencia. Nos quedan tal vez 5 minutos de fuego. Jaque miró la exhibición táctica del enjambre de barcos enemigos que rodeaban su posición en los 4 barcos maltrechos que quedaban de los 17 originales. Lyra podía verlo calculando, planeando, haciendo las terribles matemáticas de la guerra. Todos los barcos, este es Morrison, dijo en el canal de la flota. Prepárese para quemaduras de emergencia. Vamos a embestir al Valiant Dawn directamente en su grupo de mando. La explosión debería interrumpir su coordinación el tiempo suficiente para que el resto de ustedes escapen. No, dijo Lyra de inmediato. Jaque, no. Tiene que haber otra manera. No lo hay. Jaque finalmente la miró y ella vio algo en sus ojos que le hizo apretar el corazón. Arrepentimiento, tristeza, pero también certeza absoluta. Este es el único movimiento que queda que importa. Entonces me quedo contigo, se oyó decir a Lyra. Las palabras la sorprendieron tanto como a él. No abandonaré este puente. Jaque sonrió con una pequeña sonrisa triste. Eres más valiente de lo que te di crédito. Y tú eres exactamente lo que tu gente necesitaba. Lyra respondió. Lo veo ahora. No entiendo. El valiente amanecer comenzó su aproximación final. Motores gritando mientras empujaban hacia la enorme nave biológica Cretan en el centro del enjambre.
Las alarmas sonaron. La tripulación mantuvo sus posiciones, cada uno tomando la misma decisión para llevar esto hasta el final. Hake extendió la mano y tomó a Lyra. Ella retrocedió. Dos personas de mundos diferentes unidas por el deber, pero que eligen enfrentar la muerte juntas. Ha sido un honor, comandante Morrison, dijo en voz baja. El honor fue mío, respondió Jack. La pantalla de visualización mostraba que la nave enemiga se hacía más grande, llenando toda su vista. Quedaban segundos, luego como un milagro, espacio lleno de luz. Nuevos contactos. Gritó Barnes, incrédulo en su voz. Docenas de ellos. Es la segunda flota. Ellos están aquí. Naves de guerra humanas frescas abandonaron el viaje más rápido que la luz, sus armas ya disparaban. Los refuerzos habían llegado temprano, empujando sus motores más allá de los límites seguros para llegar a la batalla. El enjambre Krien de repente se encontró enfrentando una amenaza completamente nueva. Todos los barcos, aborten la maniobra de embestida, llegó la voz del almirante Richardson por el canal de mando. Lo tomaremos desde aquí, comandante Morrison. Tú y tu gente ya han hecho suficiente. Hake se desplomó en su silla, la adrenalina finalmente drenó de su sistema, su brazo izquierdo colgaba en un ángulo extraño, roto en algún momento durante la batalla, aunque ni siquiera se había dado cuenta. La sangre le corría por la cara por un corte por encima del ojo. Pero él estaba vivo. Estaban vivos. Lyra se arrodilló junto a su silla, con los ojos violetas muy abiertos de emoción que nunca había esperado sentir. Ibas a morir por ellos, por gente que ni siquiera conocías. Eso es lo que hacemos, dijo Jack en voz baja, el agotamiento hacía que sus palabras fueran lentas. Eso es lo que significa ser humano. La batalla continuó a su alrededor, pero la marea había cambiado. La segunda flota estaba fresca, enojada y lista para hacer que el enjambre de Krion pagara por cada vida que habían quitado. Lyra se quedó al lado de Jack, sosteniendo su mano ilesa, observando cómo los ojos de su esposo se cerraban cuando la conciencia finalmente desapareció. Ella se había casado con él por deber. Pero cuando los equipos médicos corrieron al puente y llevaron a Jack con cuidado a una camilla, Lyra se dio cuenta de que algo había cambiado. Ya no veía a un extraño extraterrestre de una especie que no entendía. Ella vio al hombre que le había mostrado lo que realmente significaba el coraje. La bahía médica olía a aire antiséptico y reciclado. Lyra se sentó en una silla junto a la cama de Jack, observando la lenta subida y bajada de su pecho. Habían pasado 3 semanas desde la batalla de New Horizon, y Jack había pasado la mayor parte de ese tiempo inconsciente, su cuerpo luchando por sanar de heridas que habían matado a un hombre más débil. Su brazo izquierdo estaba en un aparato ortopédico médico, todavía tejiendo huesos que se habían roto cuando se derrumbó parte del techo del puente. Buon se cubrió el hombro derecho donde el metal sobrecalentado había salpicado su uniforme. Una docena de otras heridas marcaron su cuerpo, cada uno un testimonio de lo cerca que había estado de morir. La doctora Lisa Monroe revisó sus signos vitales en el equipo de monitoreo, su expresión profesionalmente neutral. Su recuperación es notable, de hecho. La mayoría de la gente todavía estaría en estado crítico. Pero el comandante Morrison parece decidido a sanar más rápido de lo médicamente posible. Eso suena como él, dijo Lyra en voz baja. Apenas se había apartado de su lado desde que lo trajeron aquí. Al principio, se dijo a sí misma que era un deber diplomático representar el interés de Valoran en la recuperación de un héroe de guerra. Pero ella sabía que eso era mentira. La verdad era más simple y complicada. Ella no quería dejarlo. Durante las largas horas de vigilia sentada, Lyra había solicitado acceso a los informes posteriores a la acción de New Horizon. Los leyó una y otra vez tratando de entender lo que había presenciado. Los números eran asombrosos. Las tácticas de Jack habían salvado 2,2 millones de vidas a costa de 8.000 soldados. 13 barcos destruidos, 4 apenas manteniéndose unidos, y de alguna manera habían mantenido una fuerza enemiga de casi 3.000 barcos durante más de 2 horas. Analistas militares de 6 especies diferentes habían revisado las imágenes de la batalla. Su consenso fue el mismo. Lo que el comandante Morrison había hecho debería haber sido imposible. Las decisiones tácticas que tomó, la forma en que posicionó sus fuerzas, el momento de cada maniobra, todo mostró un nivel de genio estratégico que la mayoría de las especies solo encontraron en sus más grandes líderes históricos. Pero lo que más sorprendió a Lyra fueron los relatos personales de los tripulantes sobrevivientes. No hablaron de tácticas o estrategia. Hablaron de cómo Jack los había mantenido tranquilos, de cómo su voz nunca flaqueó incluso cuando el barco se vino abajo a su alrededor, de cómo recordó ver a los tripulantes heridos por su nombre en medio de la batalla. Hablaron de un líder que los veía como personas, no como herramientas que debían usarse. Una capitana de Valoran llamada Drondel había escrito algo a lo que Lyra seguía volviendo. He luchado junto a humanos antes, pero nunca los entendí hasta que luché bajo el mando del comandante Morrison. No pelean porque no tienen miedo. Pelean porque están aterrorizados y eligen actuar de todos modos. Hay una palabra en su idioma que aprendí ese día. Coraje. Tenemos palabras similares en Valoran, pero el significado humano es diferente. No se trata de ser fuerte. Se trata de tener miedo y hacer lo que hay que hacer independientemente. Lyra miró el rostro dormido de Jack, tranquilo ahora de una manera que nunca pareció mientras estaba despierto. Ella extendió la mano y le tocó suavemente la mano, con cuidado de no molestar los sensores médicos conectados a sus dedos. Sus ojos se abrieron lentamente, enfocándose en ella con cierta dificultad. Lyra, estoy aquí, dijo, inclinándose más cerca. ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera atropellado un carguero, murmuró Jack, con la voz áspera por el desuso. ¿Cuánto tiempo llevo fuera? 3 semanas. Los médicos lo mantuvieron en sedación médica mientras su cuerpo sanaba. Hake trató de sentarse e inmediatamente hizo una mueca de dolor. Lyra lo empujó suavemente hacia abajo. Quédate quieto. Aún no estás listo para mudarte. La batalla. ¿Lo lograron los transportes? ¿Los salvamos? Todos ellos, le aseguró Lyra. Todos los civiles evacuados a salvo. La segunda flota expulsó al enjambre de Krion. Lo hiciste, Jack. Los salvaste a todos. El alivio se apoderó de sus rasgos y, por un momento, pareció que podría llorar. Bien. Eso es bueno. Se quedó callado por un momento y luego preguntó, nuestra gente, ¿cuántos perdimos? 8.347, dijo Lyra en voz baja. El número quedó grabado en su memoria. De 17 barcos. Hake cerró los ojos y Lyra vio lágrimas gotear por las esquinas. Sabía sus nombres, la mayoría de ellos. Revisé las listas de tripulantes antes de la batalla. Quería saber a quién le pedía que muriera. Hake, les diste la oportunidad de salvar millones. Eligieron pelear. Eso no lo hace más fácil. Abrió los ojos y la miró. Te quedaste durante la batalla cuando iba a embestir el barco. Te quedaste en el puente. Lo hice. ¿Por qué? Podrías haber evacuado. Deberías haberlo hecho. Lyra consideró la pregunta, buscando las palabras adecuadas. Porque en ese momento, entendí algo. El deber nos unió. Pero al verte liderar, al verte luchar por personas que nunca habías conocido, me di cuenta de que no era solo mi esposo por ley.
Eras alguien a quien quería estar al lado, alguien al lado del que valía la pena morir si se trataba de eso. Jake la miró fijamente, con la sorpresa clara en su rostro. Antes de que pudiera responder, el Dr. Monroe entró con un bloc de datos. Comandante Morrison, bienvenido de nuevo a la Tierra de la Conciencia. Necesito hacer algunas pruebas, pero primero debo decirte que el almirante Stone quiere hablar contigo tan pronto como puedas. Ahora puedo, dijo Jack, intentando de nuevo sentarme. Eres capaz de acostarte allí y curarte, corrigió Monroe con firmeza. Pero le haré saber que estás despierta. Él puede visitarlo brevemente. Una hora más tarde, el almirante Stone entró en la Bahía América, con el uniforme fresco, a pesar de la larga campaña que había estado llevando a cabo contra el enjambre Krien. Era un hombre de unos 60 años con canas y el tipo de rostro que había visto demasiada guerra. Comandante Morrison, dijo Stone, levantando una silla. Te ves terrible. Gracias, señor. Lo intento. Stone sonrió brevemente, luego su expresión se volvió seria. No voy a hacerte perder el tiempo con charlas triviales. El enjambre Critan ha adaptado sus tácticas desde Nuevo Horizonte. Están lanzando ataques coordinados en 5 sectores simultáneamente. Estamos demasiado dispersos, sufriendo pérdidas que no podemos soportar. ¿Qué necesita de mí, señor? Necesito que tomes el mando de la tercera fuerza expedicionaria. 1500 barcos, fuerzas mixtas humanas y aliadas. Tu desempeño en New Horizon te ha convertido en una especie de leyenda entre la flota. La gente cree en ti. Más importante aún, las otras especies creen en ti. Jake se quedó callado durante un largo momento. Señor, soy un oficial táctico. Nunca he comandado una fuerza de ese tamaño. Y yo era un especialista en navegación antes de que me nombraran almirante. A la guerra no le importan nuestros planes de carrera, comandante. Se preocupa por los resultados. ¿Tienes resultados? Stone se inclinó hacia adelante. El enjambre de Krion está evitando los sectores donde operabas. Su mente colmena te ha señalado como una amenaza significativa. Eso me dice que eres exactamente quien necesitamos para liderar esta lucha. Necesitaré tiempo para recuperarme. Tienes 2 semanas. Entonces tomas el mando del Carrier Enterprise. Su esposa lo acompañará como enlace diplomático de alto rango para coordinar con nuestros aliados extranjeros. Stone miró a Lyra. Si eso es aceptable para usted, Lady Camp. Lo es, dijo Lyra sin dudarlo. Stone se puso de pie para irse, luego hizo una pausa. Morrison, una cosa más. El enjambre de Krion no teme. Es una mente colmena. No tiene emociones de la forma en que las entendemos. Pero sí calcula las amenazas. Después de New Horizon, calculó que involucrar a sus fuerzas directamente es ineficiente. Hiciste que tuviera miedo de pelear contigo. Eso no tiene precedentes. Después de que Stone se fue, Jack y Lyra se sentaron en silencio por un rato. Finalmente, Jack habló. No tienes que venir conmigo. Esta guerra solo va a empeorar. Lo sé, dijo Lyra. Pero te lo dije antes. A donde tú vayas, yo iré. Durante los días siguientes, a medida que Jack recuperó lentamente su fuerza, Lyra vio más de quién era realmente. Ella lo vio lidiar con pesadillas que lo despertaban en medio de la noche, su cuerpo temblando mientras revivía la batalla. Ella lo abrazó cuando rompió a llorar por las listas de bajas, leyendo cada nombre, recordando a las personas que habían muerto bajo su mando. Ella también vio su fuerza. La forma en que impulsó la fisioterapia incluso cuando el dolor le hizo querer dejar de fumar. La forma en que estudió los informes tácticos desde su cama de hospital, ya planeando la próxima batalla. La forma en que grabó mensajes personales para las familias de los tripulantes caídos, diciéndoles cómo sus seres queridos habían muerto. Con honor. Una noche, una semana después de su recuperación, finalmente se le permitió a Jack caminar por la Bahía América. Se movía lentamente, favoreciendo su brazo lesionado, pero era móvil. Lyra caminó a su lado, lista para atraparlo si tropezaba. Necesito decirte algo, dijo Jack mientras se detenían junto a una ventana panorámica mirando las estrellas. Cuando pensé que íbamos a morir en ese puente, cuando tomé tu mano en esos últimos segundos, sentí algo que no esperaba. ¿Qué sentiste? Arrepentimiento. No es que me estuviera muriendo. Había hecho las paces con eso. Pero lamento haber desperdiciado los 3 meses que tuvimos juntos. Que te había mantenido a distancia porque este matrimonio no fue mi elección, que nunca tendría la oportunidad de conocerte realmente. Lyra sintió que su corazón latía más rápido. Jack, déjame terminar, dijo suavemente. Sé que esto comenzó como un deber para los dos. Sé que ninguno de los dos quería esto, pero estas últimas semanas, teniéndote aquí, viéndote quedarte a mi lado, me he dado cuenta de algo. Ya no quiero mantenerte a distancia. Quiero conocerte. Realmente te conozco si me dejas. Lyra extendió la mano y tomó su buena mano entre las suyas. Yo también quiero eso. Me casé contigo por deber, Jack Morrison. Pero creo que estoy empezando a preocuparme por ti por quién eres. Sonrió, una sonrisa real que transformó su rostro cansado. Entonces, cuando tome el mando de la tercera fuerza expedicionaria, ven conmigo, no como diplomático, sino como mi compañero. Párate a mi lado. Ayúdame a liderar. Muéstrale a la galaxia lo que realmente significa nuestra alianza. Lo haré, dijo Lyra. Juntos. Se quedaron allí junto a la ventana panorámica. 2 personas de mundos diferentes que habían encontrado algo inesperado en medio de la guerra. Afuera, las estrellas ardían frías y distantes. En algún lugar allá afuera, el enjambre Crean se estaba concentrando para nuevos ataques. La galaxia estaba en guerra y la lucha acababa de comenzar. Pero en ese momento, estando juntos, Jack y Lyra sintieron algo que ninguno de los dos esperaba cuando tomaron sus votos. Esperanza. No solo por supervivencia, sino por algo más. Una asociación que iba más allá de los tratados y la necesidad política. Un vínculo forjado a fuego que podría ser lo suficientemente fuerte como para superar lo que venga después. 2 semanas después, el comandante de la flota Jack Morrison tomó el mando de la tercera fuerza expedicionaria desde el puente del portaaviones Enterprise. Lyra estaba a su lado como su segunda al mando. Sus credenciales diplomáticas valorianas le daban autoridad para coordinar las fuerzas aliadas que componían casi la mitad de la flota. La guerra contra el enjambre Critan estaba a punto de entrar en su fase más brutal. Y Jack Morrison, el humano que se había convertido en una leyenda en New Horizon, estaba a punto de mostrarle a la galaxia de lo que la humanidad era realmente capaz cuando era empujada al límite. La deidad de la batalla estaba despertando, y las estrellas mismas temblarían. El Enterprise atravesó el espacio al frente de la tercera fuerza expedicionaria. 1500 barcos moviéndose en formación coordinada como un banco de peces mortales. Durante 6 meses, el comandante de la flota Jack Morrison los había guiado de batalla en batalla. Y en esos 6 meses, algo extraordinario había sucedido. No habían perdido un solo compromiso. Lyra se paró en la estación de operaciones en el puente, coordinando las comunicaciones entre las 2 especies diferentes que componían su flota. Ella había aprendido a leer el flujo de la batalla de la manera en que Jack lo hacía, anticipando sus órdenes antes de darlas, entendiendo los patrones que veía en el caos.
Se habían convertido en un equipo en el verdadero sentido, su asociación se extendía más allá del campo de batalla a sus vidas privadas. El matrimonio que había comenzado como un deber frío se había transformado en algo que ninguno de los dos esperaba. El amor se había apoderado de ellos lentamente, construido sobre el respeto mutuo, el peligro compartido y la comprensión íntima que provenía de luchar codo a codo. Todavía mantenían cuarteles separados oficialmente, pero la mayoría de los caballeros los encontraron juntos, hablando hasta tarde sobre tácticas, sobre sus pueblos, sobre el futuro que esperaban construir cuando finalmente terminara la guerra. Comandante, los sensores de largo alcance están detectando actividad de Cleon en el sector Perseo, informó la teniente Angela Chen de Tactical. Parece que una fuerza importante posiblemente se dirigía a las colonias mineras. Hake estudió la pantalla holográfica, sus ojos rastreando los movimientos del enemigo con práctica facilidad. Están tratando de alejarnos de la Tierra. Mira el patrón. Cada ataque durante el último mes ha estado alejando nuestras fuerzas de los sistemas centrales. Lyra también lo vio. La sutil manipulación que habría escapado a la atención si no fuera por la capacidad de Jack para ver el panorama más amplio. Se están preparando para algo grande. Alerta a todos los comandantes de flota, ordenó Jack. Comience la retirada inmediata hacia South System. Velocidad máxima. Señor, si abandonamos los sectores exteriores, esas colonias quedarán indefensas. Chen protestó. Las colonias son cebo. El enjambre Krien va por la tierra misma. Están apostando todo a una huelga masiva. La voz de Jack era tranquila, pero Lyra podía ver la tensión en sus hombros. Póngame una línea directa con el almirante Stone de la flota inmediatamente. Las siguientes 12 horas fueron un borrón de actividad cuando toda la flota de defensa humana se reposicionó, corriendo de regreso a la Tierra mientras intentaba evacuar a la mayor cantidad posible de civiles de la probable ruta de ataque. La advertencia de Jack resultó precisa cuando los sensores de largo alcance finalmente detectaron la verdadera escala de la movilización de Griffin. El 60% de toda su fuerza. Cientos de miles de bionaves, todas convergiendo en el mundo natal de la humanidad. Lyra estaba junto a Jack en el puente del Enterprise. Cuando ingresaron al sistema Saúl 3 días después, todas las naves humanas disponibles habían regresado y docenas de especies aliadas habían enviado fuerzas en agradecimiento por los sacrificios de la humanidad durante la guerra. La flota de defensa contaba con más de 3.000 barcos, la fuerza más grande que la humanidad haya reunido jamás. Y aún podría no ser suficiente. La flota enemiga entrando en el rango de sensores, informó Chen, con la voz entrecortada y el miedo apenas controlado. Recuento confirmado, 400.000 embarcaciones. Alcanzarán la órbita terrestre en 18 horas. El puente quedó en silencio. 400.000 barcos. El número era incomprensible. Un enjambre tan vasto que borraría las estrellas. Hake se paró en la estación de comando, mirando la exhibición táctica. Lyra lo miró, vio el peso de todo un mundo posándose sobre sus hombros. Todo lo que había hecho, cada batalla que había librado, cada victoria táctica que había logrado, todo se reducía a este momento. Todos los comandantes de flota, este es Morrison. La voz de Jack atravesó todos los barcos de la fuerza de defensa. Hoy, el enemigo viene a nuestro hogar. Vienen a destruir todo lo que hemos construido, a todos los que amamos, a todas las esperanzas que tenemos para el futuro. Creen que sus números nos abrumarán. Creen que nos romperemos. Lyra sintió lágrimas formándose en sus ojos mientras lo escuchaba hablar. Este era el hombre con el que se había casado por deber, el hombre al que había aprendido a amar a sangre y fuego. Pero han cometido un error, continuó Jack. Nos han dado algo que defender que importa más que nuestras propias vidas. Nos han dado una razón para luchar que va más allá de la supervivencia. Cada humano en esta flota sabe lo que significa pararse en la tierra, respirar el aire que respiraban nuestros antepasados. Mirar al cielo que ha velado por la humanidad desde que nos pusimos de pie por primera vez. Ese mundo detrás de nosotros no es solo nuestro hogar. Es nuestra historia, nuestra identidad, nuestra alma. La exhibición táctica mostró al enorme enjambre Krien avanzando como un muro viviente de la muerte. Pero la voz de Jack nunca flaqueó. A nuestros amigos aliados que han venido a apoyarnos hoy, les digo esto. No nos debes nada. Ya ha dado más de lo que teníamos derecho a pedir. Pero de todos modos estás aquí, luchando por un mundo que no es el tuyo, por una especie que aún es joven entre las estrellas. Cuando termine esta batalla, cuando se escriba la historia de esta guerra, todas las especies de esta flota serán recordadas como las que estuvieron con la humanidad cuando más importaba. Hake hizo una pausa, mirando alrededor del puente a rostros humanos y alienígenas por igual. Todos los barcos, tomen sus posiciones. Muéstrales lo que sucede cuando amenazas a la Tierra. La batalla de la Tierra comenzó al amanecer en el planeta de abajo. Aunque los civiles apiñados en búnkeres no pudieron ver la terrible belleza de lo que se desarrollaba en órbita, el enjambre de Krien llegó en oleadas, con una abrumadora potencia de fuego que se encontró con una defensa desesperada. Las naves explotaron por cientos en ambos lados, convirtiendo el espacio alrededor de la Tierra en un cementerio de metal ardiente y atmósfera congelada. Hake luchó en el juego de ajedrez tridimensional más grande de la historia de la humanidad, moviendo flotas a través del sistema solar como piezas en un tablero. Usó Marte como ancla defensiva, convirtió los campos de asteroides en zonas mineras, colocó barcos en pozos de gravedad que les dieron ventajas tácticas. Cada decisión se tomó en segundos, cada orden dada con absoluta claridad. Lyra coordinó las fuerzas aliadas, traduciendo las órdenes de Jack en términos que cada especie podía ejecutar, manteniendo la cohesión en una flota que hablaba 30 idiomas diferentes. Ella se había convertido en su voz, su compañera en el verdadero sentido, y juntos orquestaron algo que se acercó al genio. Pero el enjambre de Ctane seguía llegando. El bastión de la fortaleza orbital, la última línea de defensa de la humanidad, recibió un impacto directo de un arma de arco del tamaño de una luna pequeña. La estación se estremeció y Lyra fue arrojada a la cubierta mientras las explosiones atravesaban múltiples secciones. Las alarmas de emergencia gritaron mientras la atmósfera se ventilaba hacia el espacio. Hake había estado parado cerca de la estación táctica cuando ocurrió el impacto. Lyra lo vio arrojado contra un mamparo, escuchó el repugnante crujido de un hueso roto. Se desplomó, la sangre brotaba de una herida en la cabeza. Su pierna izquierda se torció en un ángulo imposible por debajo de la rodilla. Equipo médico al puente. Gritó Lyra, revolviéndose a su lado. A su alrededor, la tripulación del puente luchó por mantener sus estaciones, incluso cuando los sistemas de extinción de incendios rociaron espuma sobre las consolas en llamas. No. Hake jadeó, agarrándola del brazo con una fuerza sorprendente. No hay equipos médicos. Necesito mantenerme consciente. Ayúdame a ir a la estación táctica. Hake, está sangrando. Tienes la pierna rota. Necesitas tratamiento. Necesito terminar esta pelea. Sus ojos se fijaron en los de ella, feroces y decididos, a pesar del dolor que tenía que ser insoportable. Ayúdame a levantarme, por favor. Lyra lo ayudó a ponerse de pie, soportando la mayor parte de su peso mientras saltaba sobre su pierna buena hacia la estación táctica. La sangre corría por su rostro desde la herida de la cabeza, goteando sobre los controles mientras trabajaba. Sus manos temblaban de dolor y conmoción, pero su mente permanecía despejada.
Lo veo, murmuró Jack, estudiando la exhibición de batalla con los ojos que comenzaban a perder el enfoque. El patrón, el nexo central del enjambre allí, escondido en ese grupo de bionaves cerca de la órbita de Júpiter. Ese es el nodo de comando. Mátalo y todo el enjambre pierde coordinación. Las defensas alrededor de esa posición son imposibles, dijo Lyra, mirando el análisis táctico. Ningún barco pudo pasar. Alguien tiene que intentarlo. Hack activó el canal Fleetwide. Este es Morrison. He identificado el nexo de mando de Creon. Estoy trazando coordenadas ahora para una huelga. Necesito voluntarios. La respuesta fue inmediata. 50 voces hablaron a la vez. Pilotos de todas las especies de la flota se ofrecieron como voluntarios para lo que claramente fue una misión suicida. Entre ellos se encontraba un joven piloto humano llamado Casey Brooks, de apenas 22 años, que había volado en el ala de Jack durante la batalla de New Horizon. Señor, déjeme liderar la huelga, dijo Brooks sobre la comunicación. Ya has hecho suficiente. Terminemos con esto. Jack cerró los ojos por un momento y Lyra vio la lucha en su rostro. Cada instinto le decía que liderará el ataque él mismo, pero su cuerpo estaba roto. Apenas podía pararse, y mucho menos volar un caza al corazón del territorio enemigo. Permiso concedido, dijo Jack finalmente, con la voz ronca de emoción. Todos los voluntarios, informen al comandante Brooks. Muéstrales lo que significa ganar tus alas en la flota humana. Lyra observó la exhibición táctica cuando 50 pequeñas embarcaciones rompieron de la flota principal, acelerando hacia probabilidades imposibles. Las defensas de Kranos atacaron de inmediato. 20 barcos se fueron en el primer minuto, 30 después de 2 minutos. Pero los sobrevivientes siguieron avanzando, siguiendo los patrones de vuelo que Jack les había enseñado, usando todos los trucos y tácticas que había compartido. La voz de Brooks resonó en la comunicación a pesar del infierno que rodeaba su barco. Comandante Morrison, estamos abriéndonos paso. Comenzando la ejecución del ataque en el nexo ahora. Haga que cuente, comandante, respondió Jack. Haz que cada segundo cuente. Lyra sostuvo a Jack erguido mientras observaban los momentos finales. Brooks y otros 4 sobrevivientes se sumergieron en el corazón del grupo de comando Creon, sus naves brillando por la fricción atmosférica mientras empujaban sus motores más allá de los límites de seguridad. La pantalla táctica mostró que llegaron al nexo, mostraron su lanzamiento de armas, mostraron la ruptura masiva del bioip desde adentro a medida que la cadena de la explosión reaccionaba a través de sus sistemas orgánicos, y luego mostraron a 5 valientes pilotos desaparecer en la explosión. En el despliegue táctico, el efecto fue inmediato y dramático. El enjambre de Creon perdió repentinamente su cohesión. Las naves que se habían estado moviendo en perfecta coordinación comenzaron a chocar entre sí, disparando al azar, girando fuera de control. La mente colmena, repentinamente decapitada, dejó miles de vasos orgánicos operando solo por instinto. La flota humana avanzó, presionando la ventaja. Lo que tenía sido una batalla defensiva desesperada se convirtió en una ruta. El enjambre criano, sin la inteligencia que lo guiaba, simplemente se vino abajo. Enjambre de Creon llegó en oleadas, con una abrumadora potencia de fuego que se encontró con una defensa desesperada. Las naves explotaron por cientos en ambos lados, convirtiendo el espacio alrededor de la Tierra en un cementerio de metal ardiente y atmósfera congelada. Hake luchó en el juego de ajedrez tridimensional más grande de la historia de la humanidad, moviendo flotas a través del sistema solar como piezas en un tablero. Usó Marte como ancla defensiva, convirtió los campos de asteroides en zonas mineras, colocó barcos en pozos de gravedad que les dieron ventajas tácticas. Cada decisión se tomó en segundos, cada orden dada con absoluta claridad. Lyra coordinó las fuerzas aliadas, traduciendo las órdenes de Jack en términos que cada especie podía ejecutar, manteniendo la cohesión en una flota que hablaba 30 idiomas diferentes. Ella se había convertido en su voz, su compañera en el verdadero sentido, y juntos orquestaron algo que se acercó al genio. Pero el enjambre de Ctane seguía llegando. El bastión de la fortaleza orbital, la última línea de defensa de la humanidad, recibió un impacto directo de un arma de arco del tamaño de una luna pequeña. La estación se estremeció y Lyra fue arrojada a la cubierta mientras las explosiones atravesaban múltiples secciones. Las alarmas de emergencia gritaron mientras la atmósfera se ventilaba hacia el espacio. Hake había estado parado cerca de la estación táctica cuando ocurrió el impacto. Lyra lo vio arrojado contra un mamparo, escuchó el repugnante crujido de un hueso roto. Se desplomó, la sangre brotaba de una herida en la cabeza. Su pierna izquierda se torció en un ángulo imposible por debajo de la rodilla. Equipo médico al puente. Gritó Lyra, revolviéndose a su lado. A su alrededor, la tripulación del puente luchó por mantener sus estaciones, incluso cuando los sistemas de extinción de incendios rociaron espuma sobre las consolas en llamas. No. Hake jadeó, agarrándola del brazo con una fuerza sorprendente. No hay equipos médicos. Necesito mantenerme consciente. Ayúdame a ir a la estación táctica. Hake, está sangrando. Tienes la pierna rota. Necesitas tratamiento. Necesito terminar esta pelea. Sus ojos se fijaron en los de ella, feroces y decididos, a pesar del dolor que tenía que ser insoportable. Ayúdame a levantarme, por favor. Lyra lo ayudó a ponerse de pie, soportando la mayor parte de su peso mientras saltaba sobre su pierna buena hacia la estación táctica. La sangre corría por su rostro desde la herida de la cabeza, goteando sobre los controles mientras trabajaba. Sus manos temblaban de dolor y conmoción, pero su mente permanecía despejada. Lo veo, murmuró Jack, estudiando la exhibición de batalla con los ojos que comenzaban a perder el enfoque. El patrón, el nexo central del enjambre allí, escondido en ese grupo de bionaves cerca de la órbita de Júpiter. Ese es el nodo de comando. Mátalo y todo el enjambre pierde coordinación. Las defensas alrededor de esa posición son imposibles, dijo Lyra, mirando el análisis táctico. Ningún barco pudo pasar. Alguien tiene que intentarlo. Hake activó el canal Fleetwide. Este es Morrison. He identificado el nexo de mando de Creon. Estoy trazando coordenadas ahora para una huelga. Necesito voluntarios. La respuesta fue inmediata. 50 voces hablaron a la vez. Pilotos de todas las especies de la flota se ofrecieron como voluntarios para lo que claramente fue una misión suicida. Entre ellos se encontraba un joven piloto humano llamado Casey Brooks, de apenas 22 años, que había volado en el ala de Jack durante la batalla de New Horizon. Señor, déjeme liderar la huelga, dijo Brooks sobre la comunicación. Ya has hecho suficiente. Terminemos con esto. Jack cerró los ojos por un momento y Lyra vio la lucha en su rostro. Cada instinto le decía que liderará el ataque él mismo, pero su cuerpo estaba roto. Apenas podía pararse, y mucho menos volar un caza al corazón del territorio enemigo. Permiso concedido, dijo Jack finalmente, con la voz ronca de emoción. Todos los voluntarios, informen al comandante Brooks. Muéstrales lo que significa ganar tus alas en la flota humana. Lyra observó la exhibición táctica cuando 50 pequeñas embarcaciones rompieron de la flota principal, acelerando hacia probabilidades imposibles. Las defensas de Kranos atacaron de inmediato. 20 barcos se fueron en el primer minuto, 30 después de 2 minutos. Pero los sobrevivientes siguieron avanzando, siguiendo los patrones de vuelo que Jack les había enseñado, usando todos los trucos y tácticas que había compartido.
La voz de Brox resonó en la comunicación a pesar del infierno que rodeaba su barco. Comandante Morrison, estamos abriéndonos paso. Comenzando la ejecución del ataque en el nexo ahora. Haga que cuente, comandante, respondió Jack. Haz que cada segundo cuente. Lyra sostuvo a Jack erguido mientras observaban los momentos finales. Brox y otros 4 sobrevivientes se sumergieron en el corazón del grupo de comando Krian, sus naves brillando por la fricción atmosférica mientras empujaban sus motores más allá de los límites de seguridad. La pantalla táctica mostró que llegaron al nexo, mostraron su lanzamiento de armas, mostraron la ruptura masiva del biohip desde adentro a medida que la cadena de la explosión reaccionaba a través de sus sistemas orgánicos, y luego mostraron a 5 valientes pilotos desaparecer en la explosión. En el despliegue táctico, el efecto fue inmediato y dramático. El enjambre de Krion perdió repentinamente su cohesión. Las naves que se habían estado moviendo en perfecta coordinación comenzaron a chocar entre sí, disparando al azar, girando fuera de control. La mente colmena, repentinamente decapitada, dejó miles de vasos orgánicos operando solo por instinto. La flota humana avanzó, presionando la ventaja. Lo que tenía sido una batalla defensiva desesperada se convirtió en una ruta. El enjambre criano, sin la inteligencia que lo guiaba, simplemente se vino abajo. Jaque se desplomó contra la estación táctica y la conciencia finalmente se escapó. Lyra lo atrapó, bajándolo suavemente a la cubierta. Cuando los equipos médicos finalmente llegaron al puente, ella tomó su mano mientras trabajaban en él, observando su rostro pálido, rezando a los dioses, tanto humanos como Valoran, para que sobreviviera. 2 días después, la batalla de la Tierra había terminado oficialmente. El enjambre Critan había sido destruido, sus fuerzas restantes dispersas y sin líder. La humanidad había ganado, pero el costo había sido asombroso. 50.000 barcos destruidos, 300.000 soldados muertos, ciudades enteras en la Tierra devastadas por escombros que habían caído a través de la atmósfera. Jack sobrevivió a la cirugía para reparar su pierna, pero los médicos dijeron que nunca volvería a caminar normalmente. El daño era demasiado severo, el hueso demasiado destrozado. Su carrera como comandante de combate activo terminó a los 33 años. Lyra se dirigió al Consejo Galáctico 3 semanas después de la batalla, de pie ante representantes de todas las especies principales. Jaque se sentó en una silla flotante a su lado, con las piernas aún en un aparato ortopédico médico. Su cuerpo aún se recupera de las heridas que deberían haberlo matado. Vine a este matrimonio viendo a los humanos como una especie menor, dijo Lyra, con la voz resonando en la cámara del consejo. Pensé que eran débiles, frágiles, emocionales. Estaba equivocado en todo eso. Lo que presencié en el comandante Morrison, lo que he presenciado en cada humano al lado del que he luchado es algo que no se puede medir por la fuerza física o la esperanza de vida. Miró a Jack, con los ojos llenos de amor y respeto. Los humanos poseen un don único. Cuando se enfrentan a probabilidades imposibles, cuando se enfrentan a desafíos que deberían romperlos, se transforman en lo que necesitan ser. No aceptan límites. No se rinden al destino. Se convierten en armas, en escudos, en todo lo necesario para proteger lo que aman. Lyra se volvió hacia el consejo. El comandante Morrison se convirtió en lo que su gente llamará una deidad de batalla, un mortal que logró lo imposible solo con su voluntad. Pero él te diría que es solo un hombre que se negó a aceptar la derrota. Esa es la verdad de la humanidad. Ellos no son dioses. Son algo quizás más impresionante. Son mortales que luchan como dioses cuando todo lo que les importa está en juego. La cámara del consejo estalló en aplausos. Representantes de especies de toda la galaxia, de pie para honrar al humano que había salvado no solo la Tierra, sino innumerables mundos aliados a lo largo de la guerra. Esa noche, Jack y Lyra se sentaron en un balcón con vista a una tierra cicatrizada pero curativa. El cielo estaba despejado por primera vez en semanas, las estrellas visibles sobre ellos. Me retiro del servicio activo, dijo Jack en voz baja. Quieren que enseñe en la academia, entrene a la próxima generación de oficiales tácticos. Creo que aceptaré. Renunciaré a mi comisión diplomática, respondió Lyra. Quiero quedarme aquí contigo. Construye una vida que sea nuestra, no algo asignado por el deber. Jaque se acercó y le tomó la mano. Comenzamos esto como extraños, forzados a estar juntos por la política. Y nos convertimos en algo que ninguno de los dos esperaba, terminó Lyra. Socios, amigos, amantes. Nos convertimos en todo lo que importa, dijo Jack, acercándola. Me casé contigo por obligación, Lara Canth. Pero te amo por quien eres. Lyra lo besó, gentil y llena de promesas. Y te amo, Jack Morrison, mi esposo, mi deidad de batalla, mi obstinado, imposible, maravilloso humano. Se sentaron juntos mientras caía la noche sobre la tierra. 2 personas de mundos diferentes que se habían encontrado en el caos de la guerra y construyeron algo que duraría mucho más que cualquier batalla. La galaxia contaría historias de Jack Morrison durante generaciones, historias del humano que luchó como un dios y salvó su mundo. Pero Jack sabía la verdad. Era solo un hombre por el que valía la pena luchar.